Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, media hora de conversación económica en Canal 24 Horas, un programa señero de este canal de noticias. Esta vez, en esta ocasión, este capítulo, estamos en contacto con el economista académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica, Salvador Valdés. Salvador, bienvenido a Canal 24 Horas, bienvenido a Mirada Económica. Primera vez que tenemos en el programa, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos disponibles para ayudar. A ver, Salvador, entremos un poquito en materia. A muchos les sorprendió, por ejemplo, durante la semana un estudio que publicó el BCI que hablaba de que nuestra economía podría enfrentar un escenario de recesión el último trimestre del 2022, primer trimestre del 2023. Claro, aún le suena raro cuando estamos hablando de una economía que crece al 11% este año, decir, nos vamos a pegar un aterrizaje forzoso de aquellos. ¿Cómo ves tú el escenario? Con todos esos números, proyecciones, ¿cómo lo ves tú? Mira, por el lado de que ahora estamos creciendo mucho, es una ilusión estadística, es la forma en que se muestran los números, pero simplemente estamos recuperando lo que teníamos en el 2019. O sea, el nivel de actividad hoy día es levemente superior, depende del rubro, sí, pero tomando todos los rubros juntos es levemente superior a la del 2019, y lo que ocurre es que cayó mucho el 2020, entonces claro, respecto al nivel más bajo que tuvimos el año pasado, el 2020, se pareciera que estamos creciendo mucho, pero es solo una recuperación y es un número estadístico. Si miráramos para adelante o comparáramos solamente con un trimestre para atrás, como hacen los países avanzados, se vería que no estamos creciendo tanto, y más bien, así que eso por un lado. Y por el otro lado, ¿qué pasa hacia el futuro? ¿Qué pasa el año 2022? Bueno, vamos a tener un nuevo gobierno, y por lo que parece, los chilenos estarían optando por un gobierno de Gabriel Boric, pero que es muy populista, que no tiene dedos para el piano, y que va a generar un montón de problemas, y está bastante claro con su programa que eso va a ocurrir. Entonces, la inversión, o sea, el gasto que hacen las personas y las empresas en nuevo capital, en nueva maquinaria, edificios, activos productivos, esa inversión está cayendo como piano. Se están terminando proyectos iniciados en el pasado, pero las intenciones de que suban nuevamente para el futuro nuevos proyectos están muy disminuidos. ¿Y eso qué significa? Que una parte grande de lo que se gasta todos los meses es esta demanda por inversión, que se llama técnicamente. Y esa demanda por inversión se prevé que durante el año 2022 va a disminuir o va a estar muy apagada. Entonces, en esa circunstancia, ya con la economía recuperada el próximo año, pero con un gobierno que ofrece impuestos, que ofrece hacer todo lo contrario de lo que quisiera hacer un inversionista, está ahuyentando a los inversionistas, a la gente que toma la decisión de invertir en máquinas, de invertir en equipo, en oficinas, y que arriesga su capital, pues lo queda fijo ahí y ya no puede comprar activos financieros o tratar de moverse, que lo arriesga. Esa gente está siendo ahuyentada. Entonces, a mí no me extraña lo que tú cuentas del estudio del BCI. Es una de las cosas que han pasado en países como Argentina, Venezuela, y es lo que se espera en la medida que los chilenos sigan apáticos y sigan votando por Boric, o prefiriéndolo relativamente a él, a Boric, o Proboste también, que también tiene un programa totalmente extremo en la misma dirección, cosa de ver los proyectos de ley que ella ha patrocinado. Entonces, Salvador, esa es la situación. Sí, puntualmente tú hacías la crítica a lo que tiene que ver con el candidato Boric, y muchos lo han apuntado a él sobre sus conocimientos de economía, pero claro, él también tiene un entorno de personas como Nicolás Grau, como Claudio Sangüesa y otros, Diego Pardou, economistas, que obviamente lo van asesorando. Diego Pardou es abogado, sí, abogado, y perdón, abogado muy extremista. Sí, pero a lo que voy, ese círculo quizás, me quedo con los dos primeros, con Nicolás Grau, con Claudio Sangüesa, ese círculo de economistas, tampoco tú confías en ellos, por lo menos, como tú decías y lo dicen las encuestas, parece ser lo más cercano que Boric llegue a la presidencia. Claro, efectivamente tiene un círculo de economistas con posiciones extremas y que con cero experiencia práctica de cómo convencer a alguien que tiene recursos para invertirlos, para arriesgarlos en un negocio.
Y esa es la cuestión. Y lo que ellos han hecho es decir, oiga, no, invierta nomás porque nosotros le vamos a subir los impuestos. Y mucho, además, porque hablan de tasas de aumentos muy importantes. Entonces, bueno, eso demuestra que no tienen experiencia práctica ninguna, aunque hayan terminado algún doctorado en una universidad extranjera. Y lo que están haciendo es ahuyentar a los inversionistas, es una irresponsabilidad total. Por ejemplo, Nicolás Grau y otras personas, otros economistas han defendido una cosa increíble, cosa que no existe en ningún país del mundo, que es que el programa de Boric dice cuando una empresa, se funda una empresa, se crea una empresa o se mantenga una empresa, en el directorio no va a estar no va a estar representado completamente las personas que pusieron el capital y que se arriesgaron y que formaron la empresa, sino que a ver aquellas personas que hayan sido contratadas, incluso para el corto plazo. Entonces es una cosa de loco. O sea, imagínese usted, si usted tuviera 10 millones de pesos y se haga un negocio comercial, pongo un negocio, una botillería, pongo, no sé, cualquier otro negocio, una peluquería, y me arriesgo con mis 10 millones porque hay que comprar equipo, hay que arrendar, hay que poner capital de trabajo, distintas cosas, y resulta que la persona que usted contrate va a llevarla a la peluquería para barrer los pelos, va a estar en el directorio y va a decidir qué hacer con la empresa que usted está creando. Algo demencial, no existe en ninguna parte del mundo. Salvador, a ver, sea cual sea el ganador de las elecciones, claro, hoy día hay un candidato que está asomando como el gran favorito, pero sea cual sea, ¿cómo va a recibir la billetera el próximo ministro de Hacienda? ¿Cómo va a recibir las arcas fiscales el próximo jefe, el que va a ubicar ahí en el sillón en Teatino 120, piso 12? De acuerdo, por ejemplo, a lo que están prometiendo diferentes candidatos. ¿Es posible tal como va a llegar la billetera en ese minuto? Mira, hay datos, hay predicciones, proyecciones para el próximo año. Está discutiéndose la ley de presupuesto en el Congreso y ahí uno puede ver los ingresos y los gastos que ya están comprometidos. El Estado es una organización que tiene mucha estabilidad y tiene muchos ingresos y gastos precomprometidos. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que está en juego en el proyecto de ley de presupuesto del Congreso ahora es si vamos a volver a una estructura más o menos equilibrada de ingresos y gastos como ha habido en los últimos 30 años, excepto en el gobierno de Allende, que ahí fue un desequilibrio completo y tuvimos hiperinflación, los salarios reales cayeron en 20%. La pregunta es si vamos a volver a una estabilidad o vamos a mantener una situación transitoria que tenemos este año, Andrés, que es que por la pandemia se ha gastado mucho más de lo que ingresa. Pero es una situación que si tú la mantienes en el tiempo, te lleva a la crisis. O sea, hay que llegar a un minuto, perdón, Salvador, en que gastemos lo que tengamos, en el fondo, lo que ingrese lo gastemos. Claro. Como una economía casera bien básica. Ahora, se puede discutir de cuánto va a ser el tamaño del Estado, cuánto va a ser el tamaño de los ingresos, si se quiere pagar más tributo o se quiere pagar menos tributo, etcétera. Pero el punto clave para lo que tú preguntas, para la estabilidad fiscal del próximo año, del 2022, es si vamos a volver o no a la equiparidad entre ingresos y gastos, no exacta, nunca exacta, pero cercana, digamos. Hoy día estamos muy desalineados por una situación que es la pandemia, pero está, gracias al trabajo de mucho personal de salud, está entrando bajo control y gracias a que se ha vacunado la gran parte de la gente. Actualmente las personas que se están infectando y llenando nuevamente los hospitales son las personas que no se han vacunado, pero ya son menos, por suerte de una fracción menor. Entonces, por eso esta situación transitoria debería terminar y la cuestión es si volvemos o no. Ahora, ¿por qué se cuestiona la vuelta? Porque resulta que en este año, sobre todo este año a partir de mayo, abril más o menos, había una política un poco excesiva de apoyo para la pandemia, porque se le ha dado apoyos muy grandes, subsidios muy grandes llamados IFE, Ingreso Familiar de Emergencia, se le ha dado a mucha gente que ha mantenido el empleo y que no lo necesitaba estrictamente, no estaba pasando por un apretón. Y entonces, pero
entonces ha habido una mayor gasto que ha sido excesivo. De hecho, este año 2021 es un año en que Chile se disparó, se desalineó de los países avanzados. Los países avanzados estaban en una fase de normalización y Chile hizo lo contrario, hizo una desnormalización. Esa fue una decisión del presidente Piñera de ponerse a gastar como loco ahora, el 2021, en vez del 2020, que era cuando era más necesario. Es un grave error. Pero resulta que se está acostumbrando, mucha gente está feliz de recibir, además de su sueldo, un IFE de 300, 400, 500 mil pesos al mes por persona adulta. Es una suma muy importante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estamos en época de elecciones, Andrés. Estamos en época de elecciones, entonces la pregunta es, ¿se irán a atrever los parlamentarios a aprobar un proyecto de ley que normaliza el gasto público? ¿O van a decir, no, vamos a postergarlo y ahí con tal de ganar votos? Pero en el fondo es un engaño, porque es un engaño tratar de ganar votos de esa manera, porque no puede durar. Eso es algo que puede durar un mes, 2 meses y después entramos a una dinámica de mayor inflación, si esta desalineación de ingresos y gastos del Estado se mantiene por 1 año, 2 años más, la crisis económica que viene es importante. Salvador, te pido que te quedes conectado aquí en las 24 horas. Vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica. Estamos conversando con el académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica, Salvador Valdés. Vamos a ir a la pausa y seguimos en este programa, pero antes les contamos a ustedes que en Claro Negocios le dan la bienvenida a todos los padres y madres de emprendimientos. Descubre Smart Working y haz crecer tu pyme con increíbles herramientas para hacer crecer tu emprendimiento, porque en Claro, todas las pymes son bienvenidas a crecer. Seamos Claro. Vamos a la pausa aquí en Mirada Económica, Canal 24 Horas. Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con el académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica, Salvador Valdés. Salvador, ya estamos de vuelta. Preguntarte por el cuarto retiro. El cuarto retiro que uno va viendo por lo menos que va tomando fuerza, claro, con cambios respecto a cómo fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero aquellos que se manifestaban en contra van reflexionando, algunos lo van apoyando, con cambio puntualmente en el tema de renta vitalicia, agregarle impuestos. ¿Cómo has visto tú la discusión, este divorcio ya casi unilateral entre la técnica y la política? Mira, yo creo que el divorcio es entre la técnica o las personas especializadas en estos temas y un electorado que ha sido muy cortoplacista y que ya ha sido muy poco valiente porque el electorado está apoyando simplemente gente a personas que le prometen dar más plata de su propia pensión, adelantársela ahora, sabiendo que que después la pensión va a ser muy inferior, y no solo eso, va a haber que subir los impuestos a ellos mismos o bajarle la calidad de los servicios públicos para poder pagar alguna pensión modesta en la vejez. Entonces, gastarse ahora la plata, y uno ve como los recursos que se han ido retirando en los retiros anteriores, cada vez se gastan más en suntuarios, en activos que se pueden comprar a plazo, activos de capital, vivienda, autos usados. Entonces uno dice, bueno, es que es el electorado el problema. El problema está en el electorado que apoya propuestas populistas, que no es capaz de distinguir propuestas más o menos ordenadas que le van a permitir algo en la vejez mejor, con otras que, claro, le dan más ahora. ¿Salvador? Pero después en la vejez van a tener problemas. Pero también cuánta responsabilidad del mundo político que lleva 15 años discutiendo reformas al sistema de pensiones, prácticamente reformas maquillaje. Tenemos el mismo sistema de pensiones, salvo la introducción del Pilar Solidario el 2008, pero sin mayores cambios. Un sistema real de pensiones en nuestro país ya queda demostrado, claro, que cotizando con un 10% no alcanza, con el mercado laboral que tenemos no alcanza, con la cantidad de lagunas laborales, lagunas de pensiones, de contribuciones, que es brutal en nuestro país.
Claramente tenemos un sistema que no está funcionando bien, más allá de apuntar o no a las AFP, más allá, como dices tú, de apuntar al electorado, el sistema político, las mismas AFP que no han remado mucho porque se cambie este sistema. Llevamos 15 años discutiendo en esto. Bueno, es cierto, ha habido, pero no solo, llevamos 100 años, Andrés. Sí. Porque, ¿qué es lo que ocurre? La seguridad social obligatoria empieza en Chile en 1924, estamos a pocos años de cumplir 100 años. ¿Y qué es lo que ocurre? Resulta que la cotización es obligatoria solo para los grandes empleadores, pero la pyme, los cuentapropias, al revés de otros países de los países de verdad avanzados, porque este no es un país avanzado, en los países avanzados los trabajadores por cuenta propia cotizan para la seguridad social. ¿Ah? O sea, ¿qué quiero decir? Los taxistas, los pescadores cotizan para la seguridad social, los feriantes cotizan para la seguridad social. En los países avanzados. Entonces, claro, aunque la gente se rote de empleo y pase un tiempo de taxista, otro tiempo trabajando en una oficina, otro tiempo en una fábrica, claro, a veces tiene empleadores grandes que cotizan, pero cuando está por cuenta propia o en una pyme, no cotiza y tenemos una laguna gigantesca. Entonces, ¿cuál es la realidad? Que el famoso 13% de cotización que tenemos, que es el 10% para vejez, más cerca del 2% para invalidez y sobrevivencia, más a una comisión, cerca del 13% del sueldo, que es lo mismo que cotizan los estadounidenses, los australianos y varios otros países avanzados. Resulta que en Chile no alcanza, porque en realidad no es 13%, en Chile es como 6%, porque la mitad del tiempo la gente no cotiza. Entonces, claro, cuando apareces por un empleador grande obligado a cotizar, cotiza. Y cuando te vas a taxista o te vas a trabajar de feriante, no cotiza. Resultado promedio, la tasa de cotización de verdad en Chile es como 5,5-6%. Entonces, claro, nunca va a alcanzar. No alcanzó los recursos con el sistema antiguo, las pensiones eran muy malas. Tampoco ha alcanzado en este, también son muy malas, excepto lo que se ponga con cargo a los tributos, a los impuestos. Salvador. Que es el pilar solidario. ¿Y cómo ves tú? Claro, uno podría ver dentro de como el proyecto que estaba hasta ahora en el Congreso de Reforma Previsional, que uno ya parece que ya está más o menos enterrado, con 50.000 millones de dólares menos. Hay que hablar de otros parámetros, de otros números. Incluso el otro día conversando con David Bravo decía que hay que rehacer esa reforma completa. Pero atengámonos a lo que están proponiendo los candidatos, o quizás los 4 candidatos que están más en la grilla, más adelante. ¿Cómo ves tú las propuestas de los candidatos? Sobre todo, y volvamos al tema, por ejemplo, Gabriel Boric, y si lo comparamos con las propuestas de los candidatos de la derecha. Mira, la propuesta de Gabriel Boric es la siguiente. De ahora en adelante usemos todo el 13% que cotizan en los trabajadores de las empresas, de los empleadores más grandes, sean empresas privadas o públicas o sector público, tomemos ese 13% y en vez de acumularlo y guardarlo para la vejez, que es lo que se ha hecho en los últimos 40 años, dice, esto se lo vamos a entregar a un consejo se supone hombres buenos, pero en realidad designados por ellos y con la misión básica de ayudarles a reelegirse en el futuro. Y encargarle a estas personas que repartan este dinero, esta cotización, no a las cuentas de las personas, de los trabajadores que hicieron el esfuerzo de cotizar, sino que regalárselo a otras personas, y eso puede durar 10 años, 15 años, 20 años, pero se va a acabar la plata después de un tiempo. Ahora puede durar bastantes años, pero en 15 años las personas que hoy día tienen 20 van a tener apenas 35, y la pregunta es qué va a pasar con ellos después. Y los que tienen hoy día 40 van a tener 55 y todavía y todavía no van a haber pensionado. Entonces esto, claro, se ve todo muy lejos, pero la realidad es que la propuesta de Boric en este sentido es gastarse los ahorros que el país o las distintas trabajadores han hecho a lo largo de los años por la vía de usar el nuevo flujo de cotizaciones en vez de para reponer lo que se está gastando en pensiones, porque todos estos años va a haber pensiones, así que va a haber que gastar en pensiones, en vez de reponer los recursos para tener más adelante, en vez de eso empezar a gastarlo más. Y claro, va a haber una generación que va a tener pensiones de regalo,
ideal. Efectivamente pasó lo mismo en el siglo pasado, en los años 30 y 40, hubo una generación que no cotizó pero recibió pensiones. Aquí va a pasar algo similar. Si es que el electorado elige a Boric, lo que pasa es que el electorado tiene que ponerse las pilas. O sea, si elige mal, bueno, va a tener que comerse las consecuencias. Pero aquí está lleno de gente que no se ha decidido, gente que dice no, yo no voto, que no va a votar. Tiene que informarse las personas. Aquí se está jugando mucho más de lo Salvador, normal en una elección normal. Sí, aquí en este programa hemos tenido obviamente, y es el fondo de una televisión pública, tener todas las visiones. Y a mí me llama la atención, te he escuchado atentamente, que tú apuntas mucho a la responsabilidad del electorado, al chileno común y corriente, a la chilena obviamente, a cómo vota. Tú le asignas mucha responsabilidad al ciudadano común y corriente. Muchas veces ese mismo ciudadano, y lo hemos visto y recién lo conversamos con la misma gerenta general de la Asociación de AFPs, un ciudadano común que no se le ha enseñado durante mucho tiempo lo que es previsión, no se le ha enseñado durante muchos años lo que es educación financiera. Un electorado que sencillamente no tiene las herramientas muchas veces en materia económica, que es complejo, para decidir. Ya, pero tiene derecho a voto, ¿no, Andrés? Sí. Bueno, la elección de entre candidatos es compleja y tienen el derecho a voto. Sí. Entonces, ¿tú propones quitarle el derecho a voto? No, nada, para nada, no, si al revés. En el sentido que también hay un vacío gigante, y por eso te citaba la conversación con la gerente general de la Asociación de AFP, de educación previsional durante años en nuestro país, que no se ha hecho, ya prácticamente no se hizo. Hay un espacio, hay una brecha que es brutal. Entonces, por eso digo, asignar una responsabilidad cuando hay una ruta que no se ha hecho, también me parece un poco injusto. Por eso voy a una conversación de tema variado. Estoy en desacuerdo. Entiendo el punto, pero déjame explicar por qué yo no pienso eso. Lo que pasa es que hay varios niveles. Los detalles del sistema previsional son muy profundos, son muy complicados y en realidad cuesta mucho informarse y tomar decisiones de detalle muy específicas. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una cosa mucho más global. ¿Queremos tener pensiones de vejez o no? ¿Queremos tener un Estado con ingresos y gastos más o menos equilibrado o nos vamos a ir por el desequilibrio? Estamos hablando de cosas mucho más gruesas. O sea, tan gruesas son que son el contenido central de la decisión de voto del electorado. El electorado tiene que darse cuenta. Muchos ciudadanos parece que no quieren el derecho a voto. Yo creo que no es así, que muchos lo quieren, pero tienen que asumir su responsabilidad, informarse de los grandes temas. Los detalles del sistema previsional son infinitos. Yo he trabajado muchos años en eso, los conozco, pero son infinitos y es lógico que no lo sepan. Ninguno de nosotros es experto quizá en generación eléctrica, pero cuando prendemos la luz en nuestra casa, bueno, nos preocupamos de que no haya un cortocircuito, pero no entramos a otros detalles que es para los especialistas. No entramos a si se genera con energía solar o que el voltaje que venía del transformador era tal o tal otro. Eso no nos interesa, pues es demasiado detallado. Entonces yo creo que es perfectamente conciliable decir, oye, aquí hay un electorado que tiene que votar y tiene su responsabilidad a nivel agregado de los grandes temas, con saber que en el detalle no son expertos y hay mucho desconocimiento previsional. Salvador Valdés, te agradecemos esta conversación, este diálogo, este espacio con Canal 24 Horas con Mirada Económica para conversar de temas que están arriba de la mesa, temas delicados, temas obviamente de país, y que todos, como tú lo dices, todos como chilenos estamos llamados el próximo 21 de noviembre a decidir qué país queremos construir de aquí en más. Salvador, muchas gracias por este espacio, por este diálogo. Con mucho gusto. Hasta luego. Adiós. Chao. Que les vaya bien. De esta forma vamos cerrando esta edición de Mirada Económica a través de Canal 24 Horas, @Mirada Económica, en nuestro Twitter, pregunta, sugerencia, lo que usted quiera. Sigue la sintonía de su canal de noticias. Mirada Económica.